Pues saludo diría que a todos, porque no he saludado a nadie. He llegado con un problemón de que no se me sincronizaba y bueno. Y la cosa, Gemma, lo de los cordobeses, no lo he hecho aposta, ¿eh? Creo que eso tiene que ser cosa del espíritu, porque ha sido su elección, ha sido su elección. Yo ahí no ¿quién somos, no? Creo que nunca he contado una historia que me pasó con 20 años y menuda historia. Bueno, mejor diría que menuda mala historia, ¿vale? Porque pasé una noche durmiendo en una gasolinera abandonada. La cosa era de que yo hacía una ruta, solía hacer frecuentemente una ruta de unos 300 kilómetros, frecuentemente, y bueno, pues todo aquello que solemos hacer frecuentemente, uno llega a un momento que se acostumbra, no piensa en lo que puede suceder, ¿no? Así que ese día lo que pasó fue que salí un poquito más tarde, salí bastante tarde a hacer esa ruta, ese trayecto de unos 300 kilómetros, cerca de las 12 de la noche, eran las 11 y pico, y bueno, yo me monté en el coche cansado y con ganas de llegar a casa y vi una gasolinera y pensé, ya echaré un poquito más adelante, ¿vale? A gasoil, me tomo un café, pero más adelante, no ahora. Claro, la cosa fue de que empecé a darme cuenta que la zona era muy montañosa y no calculé bien y el combustible, la aguja, empezó a bajar demasiado rápido. Pero bueno, yo seguí conduciendo. La cosa es que llegó un momento que pasó lo que yo no quería que llegase a ocurrir, ¿no? Y que era de que la luz del piloto de la reserva se encendiera. Así que me empecé a poner un poco nervioso, pero bueno, sabía que había una gasolinera más adelante, así que seguí conduciendo, confiando en llegar a la gasolinera. La cosa fue que cuando llegué, estaba todo apagado, no había luces. La única luz que había en toda la noche era la de la reserva del coche. Esa no se iba, esa ahí seguía, ¿vale? Así que, total, que me bajé del coche, muy nervioso, tenía varias opciones, entre ellas llamar a mi padre, pero claro, como yo le digo a mi padre, lo que me ocurrió, llamar a la grúa, y pensando entre esas dos, se me ocurrió la tercera. Era, yo nunca he llevado mi coche al límite. No sé cuánto puedo hacer con la reserva. Más a eso, si le meto la técnica de poner el punto muerto en las cuestas abajo, igual llego a algún lado, ¿no? Así que como escogí la única opción que cualquier chaval con 20 años podría haber escogido, la tercera. Bueno, ya sobra ya os he contado cómo acabó la noche, ¿no? La noche acabó durmiendo en el coche. Y bueno, en fin. La cosa, que igual te estás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con esta mañana? No hemos venido a un monólogo, hemos venido a escuchar la palabra del Señor. Y déjame decirte que quizás tiene que ver mucho. Quizás tiene que ver mucho. Porque a veces vamos por la vida cristiana en la reserva espiritual, ¿no? Muchas veces vamos en esa reserva espiritual. Nos acostumbramos a vivir así, sin fuerzas, con poco gozo, con poca energía. Y es gracioso porque tengo una amiga en el trabajo que solamente le echa de 10 euros en 10 euros y siempre va con la reserva. Y ha descubierto algo. Ha descubierto, sabéis que hay coches que te dicen cuánta distancia queda para reponer, ¿vale? Pues ella dice que ha descubierto que su coche se puede poner en menos 60 kilómetros, ¿vale? Quizás suena gracioso. Pero yo pensaba, quizás nos pasa algo parecido a lo espiritual. Vamos tan vacíos, con tan pocas fuerzas que apenas nos quedan ánimos y ganas de llegar ni a la gasolinera más cercana, ¿no? Incluso sin cuestionarnos qué tipo de vida cristiana estamos experimentando, viviendo, ¿no? Dijo un teólogo pastor bastante conocido, W. Pink, inglés, que hay dos tipos de unión entre Cristo y su pueblo, ¿no? Una unión judicial y vital y una unión legal y espiritual, ¿no? Y Pink sigue desarrollando en un estudio suyo sobre el Espíritu Santo, porque seguimos viendo el Espíritu Santo en esta mañana, espero que lo estéis disfrutando esta serie. Sigue diciendo, dice Pink, ¿no? Desarrolla la idea de cómo esa unión legal entre el que redime y los que somos redimidos es producto justo de que Cristo
cumple con el carácter santo y la demanda de Dios, ¿no? Cristo cumple eso y te lo pone en tu cuenta bancaria, y cuando el Padre te ve, dice, eres justo. Y por eso es que tenemos una unión legal, judicial, con Él, ¿no? Dice 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, el que no conoció pecado, justo lo hizo pecado. Para que nosotros seamos justicia en Dios, para que cuando Dios te vea pueda decirte, estoy unido legalmente a ti, ¿no? Cuando me casé, me pasó algo curioso, y es que cuando volví, bueno, cuando te casas te pasan muchas cosas curiosas, ¿no? Pero cuando volví de la luna de miel, me acuerdo que nos llamaron del registro civil que había que recoger un libro de familia, el libro de familia, ¿vale? Que creo que ya no se utiliza, creo que lo han cambiado por otra cosa. Pero en aquel entonces llegaba y lo recogías. ¿Y sabéis qué? Me importaba muy poco el libro de familia. Nunca había pensado en que tendría un libro de familia como tal. Obvio, ¿no? Obvio, no sé por qué tiene que ir a recibir el libro de familia. Obviamente tiene su sentido. Pero yo en ningún momento me casé con Lidia para tener un libro de familia con ella, donde pusiera, tú, Rubén Arenas, estás unido a Lidia. Me importaba cero. Porque yo cuando me uní legalmente a Lidia, no era simplemente para estar unido a ella en un papel, en un documento. Era para experimentar una relación íntima, estrecha, duradera, larga con ella, ¿no? Ese fue el motivo. Por eso, cuando tuve que recoger el libro de familia, lo iba casi diciéndole, ¿por qué no vamos otro día? No hace falta, ¿no? Si yo estoy obteniendo lo que realmente quiero, que es mi intimidad y mi relación, mi comunión contigo, ¿no? Y claro que sí. Cuando me casé, adquirí una serie de ventajas. Todo el mundo que está casado sabe que fiscalmente tiene una serie de beneficios, como unidad familiar. También, normalmente la empresa te da 15 días de vacaciones pagadas, ¿no? Es decir, adquiere una serie de beneficios. Y todavía hay unas palabras que estoy entendiendo, o estoy pensando qué significaban, que me dijo el del registro civil cuando fui a recoger el libro. Me dijo algo así como, a partir de ahora, lo suyo es suyo y lo tuyo es suyo, ¿vale? Nos reímos. Pero, si fuera eso completamente en serio, ¿te unirías a alguien así? ¿Te unirías a alguien que le das todo tu dinero, le das toda tu identidad, toda tu persona, todos tus planes, todo tu valor, todo, a cambio de que ella no te dé nada o él no te dé nada? Obviamente no. Obviamente no creo que te unieras a ese tipo de vínculo, porque todas nuestras relaciones, todas, en todos los ámbitos, te va a costar mucho trabajo identificar solamente una, trabajan bajo esta dinámica. Yo te doy a cambio de... Piénsalo. Damos en base a algo que recibo. Da igual, ponlo en el contexto, intenta pensar. Te vas a dar cuenta que nuestras relaciones funcionan de esa manera, ¿no? En esa dinámica. Dice también Ping que Dios, en cuya soberana voluntad se basa toda la economía de la gracia, había determinado no solo que su Hijo sustentara el carácter de su fianza, sino que también hubiera una relación vital y legal entre ellos, como fundamento de la comunión con Él en todas las bendiciones de su compra. Le agradó que, escucha bien, le agradó que como eran uno en la ley, también lo fueran espiritualmente, para que el mérito y la gracia de Cristo no solamente fueran imputados, sino también impartidos. Y me encanta esta imagen, ¿no? Así como el aceite santo derramado sobre la cabeza de Aarón descendía hasta la
falda de sus vestiduras. En otras palabras, Dios quiso que Cristo y tú no solamente estuvierais unidos legalmente, sino que también estuvierais unidos vital. Escucha bien, vitalmente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido buscar su llenura? ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué Dios no se conformó simplemente con una unión legal, sino que fue más allá? Para que podamos experimentar realmente su gracia, su persona, su carácter. No de cualquier forma, sino de una manera más continuada en nuestro día a día. Él busca que realmente podamos experimentar esa transformación por medio de su relación, de esa relación íntima con Él. Él busca que podamos realmente experimentar lo que Pablo dice en Gálatas 4:7, ¿no? Que ya no vivamos como esclavos, que ya no vivamos en esa condición de hijos unidos legalmente, pero no vitalmente. Es decir, que realmente podamos experimentar lo que es ser hijo de Dios. Eso es lo que busca Dios. Por eso la Biblia habla tanto sobre la llenura de su espíritu, ¿no? Que podamos crecer en esa comprensión, porque es por medio de su llenura cuando podemos comprender realmente quién es Él y qué es lo que Él quiere hacer en nosotros, ¿no? Rápidamente me gustaría ver un poco sobre la llenura, porque yo no sé qué te viene a la mente. Yo recuerdo en mi infancia cuando pensaba sobre la llenura, pues ahí pensaba, digo, bueno, eso quizás tiene que ver con hacer milagros, igual algún día hago milagros, no lo sé. Igual piensas que quizás la llenura tiene que ver con experimentar unas emociones muy, muy fuertes, o quizás piensas que ser lleno del Espíritu Santo consiste en que tienes que ir con una sonrisa ahí como en plan, ¿no?, impuesta por la calle todo el día 24/7, o quizás piensas que eso de la llenura solamente es para los cristianos profesionales, ¿no? No sé qué es lo que tienes en mente cuando escuchas sobre la idea o concepto, o más bien sobre la experiencia de la llenura, ¿no? ¿Qué te viene a la mente? Y creo que lo más justo y lo más idóneo sería ver algunos pasajes bíblicos, ¿no?, donde habla sobre personas que vivían en ese estado, en esa experiencia, ¿no? Es verdad que creo que nos ayuda un poquito a entender que cuando en la Biblia se habla sobre la llenura, sobre ser llenos, ¿vale? Normalmente utiliza 3 palabras que se diferencian, ¿vale?, que tienen la siguiente intención, ¿vale? Una se utiliza para expresar, pues, llenura por un momento, ¿vale?, para un momento. Otras veces se utiliza una palabra, que más bien un adjetivo, que tiene la intención de mostrar, oye, esa persona era llena, ¿vale?, estaba en esa condición. Y otras veces también se utiliza otra palabra que intenta expresar de que la persona era llena de manera continuada, no como algo eventual, no era un momento, sino simplemente iba siendo lleno, experimentaba eso, ¿vale? Y para ver mejor esos versículos, ¿vale?, quizás podríamos ver primeramente alguno que habla sobre la llenura como carácter cristiano en la vida diaria, ¿vale? Y aquí encontramos en Hechos, en el libro de Hechos 6:3-5, encontramos el famoso pasaje, no sé si os acordáis, de las viudas. Había un problema en la iglesia primitiva, que era que las viudas estaban desatendidas, y con ese problema le llegan a los apóstoles y le dicen, oye, ocurre esto. Y los apóstoles hacen algo muy curioso. Es que mandan a resolver esa situación buscando a X personas. Pero no buscan, lo curioso es que lo que nos muestra este pasaje es que no simplemente buscan a alguien con el Espíritu Santo dentro. No simplemente buscan a alguien que hubiera experimentado el bautismo, sino que buscan a alguien que estuviera experimentando, que viviera en esa llenura, ¿no?, en esa llenura del Espíritu. Interesante, ¿no? Porque parece que la llenura es como una especie de cualificación. También tenemos Hechos 11, 23-24, donde aquí vemos a Bernabé. Bernabé se define como una persona llena del Espíritu. Y dice, fijaros que dice, muy interesante, porque él vivía para algo.
si has leído el versículo, él vivía para algo. Él vivía para animar, alentar a otros a que permanecieran fieles al Señor. Para que con un corazón firme permanecieran fieles al Señor. Y yo te pregunto, ¿cómo hago yo muchas veces para permanecer fiel al Señor? ¿Cómo haces tú muchas veces para permanecer fiel? Y fíjate qué bonito, qué especial, porque ¿no te pasa que a veces uno está ahí en modo reserva, modo bajona, no... pero resulta que tiene alguien que se le acerca y está en una crisis de fe, y llega uno y empieza a recitarle lo que sabe que él mismo tendría que experimentar, pero se lo empieza a contar al otro, y sí, y no hay nada mejor que Dios, y Dios, sus bondades, y cuando termina, te vas a casa, y el que termina siendo realmente lleno del Espíritu es uno mismo, porque ha empezado a intentar alentar a otro, y en ese proceso uno ha empezado a recordar realmente lo que uno realmente tenía que hacer pasar de aquí por unos momentos, ¿no? Y esto me encanta porque podemos ver a Bernabé que era lleno del Espíritu y justamente él vivía en esa dinámica. Intentaba alentar a otros. Era una característica o evidencia de la llenura, ¿no? Por lo menos lo que vemos. También vemos en Hechos 13, 52, que la iglesia permanecía llenos, ¿no? Estamos intentando entender qué es la llenura, no lo que yo diga, sino lo que los versículos en sí vemos, ¿vale? Así que vemos que hay versículos donde podemos ver que ser lleno del Espíritu consistía en eso. También podemos ver la llenura como una capacitación para una vida ministerial, y aquí también podemos recordar los pasajes donde en Lucas, cuando habla de Juan el Bautista, dice que de alguna forma misteriosa fue lleno desde el vientre de su madre. También vemos cuando Pablo fue en dirección a Damasco, se encontró con Cristo, cayó del caballo, y luego tiene ese encuentro con Ananías y dice que fue lleno del Espíritu. Por lo tanto, también vemos que la llenura es una capacitación para una vida, ¿no? Para una vida ministerial en concreto. También encontramos algunos pasajes donde podemos ver que la llenura del Espíritu consiste en una capacitación eventual, ¿no? Inmediata, para algo concreto. Y tendremos un montón de pasajes, obviamente no voy a citar todos, simplemente así los más conocidos, ¿no? Encontramos ahí Hechos 4:8, donde también se nos habla sobre cuando Pedro, ante esa situación difícil, social, de los gobernantes y el pueblo, y dice que fue capacitado, fue lleno. Porque la idea de la llenura es que seas lleno de algo, toma el control y te capacitas para algo, ¿no? Y vemos a Pedro siendo lleno. También, Hechos 7:55. Es curioso. Últimamente estaba pensando en la vida de Esteban y es bastante, no sé si misteriosa, confrontadora, exhortadora. Esteban, que fue escogido para ayudar a las viudas como hombre lleno del Espíritu. Capítulo más tarde lo vemos en la escena como el primer mártir, muriendo apedreado, ¿no? Y dice el pasaje que seguía en ese estado, seguía en esa llenura, ¿no? Así que podemos ver ahí algunos aspectos, algunas clasificaciones de la llenura, ¿vale? Y también, brevemente, podemos ver un pasaje que ya Leo hace una semana compartió sobre sobre Jesús, en Lucas 4:1, ¿no? Donde dice que él, lleno del Espíritu, fue al desierto. Y no voy a detenerme aquí, pero esto sí que nos hace pensar lo siguiente, que posteriormente, que más tarde volveremos, ¿no? En Jesús es donde realmente encontramos el modelo de llenura. Porque si os fijáis, en Jesús podemos ver, lo podríamos clasificar casi en las tres clasificaciones superiores, ¿vale? De arriba. Es en Jesús donde realmente encontramos el modelo de ser lleno. Así que si tuviésemos que definir rápidamente qué es una vida, o cómo vemos qué
que es una vida llena del Espíritu. Creo que podríamos afirmar que no es simplemente una cuestión de emociones, de sentimientos, de eventos poderosos, sino que tiene que ver también, o quizás más, con una vida comprometida, con una vida de obediencia, con una vida de valentía, de gozo, ¿no? En Cristo. Y algo que es bastante interesante, no sé si lo has pensado alguna vez, pero o te has fijado, pero cuando la Biblia habla sobre el bautismo, ¿vale? Cuando habla sobre el bautismo, además también lo vimos la semana pasada, cuando habla sobre esta idea, es interesante, porque en ningún momento la Biblia dice que tú tienes que colaborar con tu bautismo. Tú no tienes que ayudar a Dios que entre en ti. Tú no entras en juego en ese proceso. Es el Espíritu, es Dios quien hace en el hombre algo, ¿no? Algo muy especial. Pero cuando hablamos de la llenura, aquí la cosa cambia. Aquí la cosa cambia. Sí que encontramos un montón de pasajes bíblicos donde se habla que somos partícipes, que necesitamos una actitud activa, que somos colaboradores con el Espíritu de esa llenura en nuestras vidas, ¿no? Y como todo en la vida siempre hay obstáculos, ¿no? Porque la vida está llena de obstáculos. Para ser llenos del Espíritu también muchas veces encontramos obstáculos, ¿no? Tristemente también he tenido que ir muchas veces al dentista, algunos lo sabéis, estos últimos meses he tenido que ir mucho al dentista y siempre me decía algo. Me pone nervioso, ¿vale? El dentista no es algo que me guste. No es, tengo un rato libre, voy al dentista, no. Me lo pienso mucho y soy el típico que va retrasando en la agenda, y la semana, y la siguiente, porque no me gusta, me pone tenso. Y siempre me dice eso. Relájate, pero déjame que trabaje. Y yo ahí, pero llega un momento que empiezo a comprobar que hay algo que está haciendo bien en mí, que no me estoy muriendo, que lo puedo soportar y estoy avanzando y me relajo, me tranquilizo, me dejo que él trate conmigo, ¿no? ¿Es eso? O la anestesia, que entonces ya no me entero y está ahí, no sé. La cuestión es que llega un momento que estoy en un estado. Dice John Walvoord, también no sé si era pastor, creo que era ya murió, presidente del seminario de Dallas. Define la llenura del Espíritu Santo como el ministerio que es llevado a cabo en el creyente cuando él es completamente rendido a la morada del Espíritu. Y es muy interesante porque él no está diciendo que la llenura del Espíritu es lo que hace cuando el Espíritu Santo, cuando él mora en tu vida simplemente, sino que dice que es algo que va haciendo cuando él mora de una manera determinada. Piénsalo bien. Porque es muy revelador, creo. Yo puedo estar allí en el dentista, puedo tener las mejores tenazas, las mejores manos, las mejores habilidades, que si yo no rindo mi boca al dentista, me vuelvo a mi casa igual o peor. Porque encima me voy de mala leche, ¿no? En cambio, cuando yo rindo mi boca al dentista, cuando yo dejo que el Espíritu Santo more en mi vida, en una vida rendida, creo que sucede algo diferente, ¿no? No sé si os acordáis, imagino que sí, que hace una semana, más bien unos meses, estuvimos viendo sobre cómo era el amor verdadero. Estuvimos viendo una serie sobre Corintios 13 y estuvimos también aprovechando para ver cómo eran los corintios, ¿no? ¿Os acordáis cómo eran los corintios? Allí nos decía Pablo en 1 Corintios 7:1 que no les faltaba ningún don. También decía en 1 Corintios 12:13 que por un mismo espíritu todos fueron bautizados. Y ojo, porque tenían al Espíritu Santo, es decir, habían experimentado el bautismo y tenían grandes dones. ¿Lo ubicáis? Tenían el Espíritu Santo y tenían grandes dones. Pero si también os acordáis, como dirían en mi pueblo, Pablo le azuza de manera fuerte. Porque dice 1 Corintios 3:14 que él no podía hablarle como espirituales.
sino que le tenía que hablar como a carnales, como a niños. Dice que le intentó dar comida sólida, pero que no podía, eran inmaduros, tenían que darle leche, ¿no? Y si lo piensas, en verdad Pablo está hablando sobre la llenura del Espíritu, porque la llenura del Espíritu es sinónimo de madurez en Cristo. Dice versículo 3 del capítulo 3 de 1 Corintios, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros. Me resulta bastante iluminador, ¿no? Porque lo que Pablo está diciendo aquí no es que su inmadurez o su falta de espíritu sea producto de que no tienen, no sé, un grado en teología o no tienen unos grandes ministerios o no hacen grandes cosas, sino que su inmadurez, su falta de llenura del espíritu viene por su carácter. Porque son celosos, porque andan batallando los unos con los otros. ¿Por qué? Porque no viven vidas rendidas. Viven luchando para conseguir lo que ellos querían. Igual te pregunto, igual no suena como tan lejano, ¿no? La vida de los corintios. Igual nos resulta hasta un tanto familiar en momentos. Pero lo curioso es que Pablo no hace una exhortación directa a que tenéis que esforzaros más, sino que Pablo les recuerda algo, que la llenura del Espíritu no se mide por sus logros, no se mide por sus dones, no se mide por su estatus, no se mide por su conocimiento. Porque te digo lo siguiente, ¿de qué sirve, no? Que tenga grandes dones si no vive rendido a Cristo. ¿De qué sirve hablar en lenguas si no te paras a escuchar al hermano? ¿De qué sirve mucho conocimiento si no hay amor? Por eso la exhortación de Pablo tiene que ver con un llamado a la humildad, a dejar de vivir por los intereses de cada uno y ser testigos de Cristo. Porque un testigo, escucha esto, porque un testigo no habla de sí, un testigo habla de lo que ha visto. Un testigo lleno del Espíritu de Dios no habla de sí, habla del que mora dentro, ¿no? Y quizá te dejo a modo identificativo una lista de cosas que nos pueden estar impidiendo experimentar esa llenura, ¿no? Crecer en esa experiencia. Quizás puede ser el orgullo, quizás puede ser haberte rendido al pecado y dejarte batallar con aquellas cosas que tú sabes que te alejan de experimentar eso. Quizás puede ser, incluso lo pensaba, el descuido físico, el activismo, incluso el activismo en intimidad con Dios. No voy a hablar del activismo sin intimidad con Dios. Obviamente el descuido espiritual, ¿no? ¿Qué tal nuestros tiempos con el Señor, nuestro tiempo de meditación, de oración? Porque, no sé tú, pero yo experimento que cuando dejo de alimentarme bien, empiezo a creer mentiras, ¿no? Y hay momentos que me veo como el pueblo de Israel en el desierto, con la promesa, pero sin poder alcanzar la promesa, ¿no? Ahí, en el desierto. Pero me he comprado una tienda de campaña, una burra que me lleva, ¿no? Y ahí estoy, dando vueltas, ¿no? Por eso quizás pueda hacerte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Será que necesitamos arrepentirnos de algo? Y cada uno, no soy adivino ni puedo leer las mentes, ni tampoco me interesa. Ya tengo suficiente con la mía para leerme los míos. Y cada uno sabe realmente de lo que necesita arrepentirse, ¿no? Quizá puede ser una agenda demasiado apretada.
Quizás puede ser metas poco saludables que afectan a tu vida, a la de tu familia. Quizás has tomado decisiones muy precipitadas y te has hipotecado o embargado más de lo que puedas y ahí estás. Quizás estás ahí con un vicio, alguna lucha, alguna obsesión que te tiene ahí atado, ¿no? Tú sabes aquellas cosas o aquella cosa que realmente te lleva a tener un corazón frío, ¿no? Desconectado del que habita. Porque esto es bien importante. El bautismo indica que el Espíritu Santo está en ti. Y eso es irrepetible. Eso no se pierde. Si el Espíritu está en ti, está en ti. Porque hay una unión legal, judicial. Pero hay algo más. Algo más importante que eso todavía, ¿no? Acabando. Evidencias de una vida que experimenta la llenura. Pero quizá antes que evidencias sería necesario preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué necesito vivir esa vida llena? ¿No? ¿Por qué necesito vivir en ese estado? No sé si te lo has preguntado. Y Leo me hizo spoiler hace 2 semanas sobre este tema. De hecho, me hizo tanto spoiler que no voy a entrar. Es más, ayer o el otro día me dijo un mensaje diciendo ¿qué? ¿Cómo va la semana? Un poco pensando en el domingo, imagino. Y le dije, no, bien. Dijo, ahora, tal. Y ayer estaba pensando, digo, ¿me escribiría porque se sentiría mal porque me hizo spoiler? No, es broma. Pero gracias, porque ahí podéis volver a escuchar su predi y veréis mucho más sobre esto, ¿no? Él habla sobre cómo Jesús fue lleno y tiene que ver mucho esto, ¿no? Así que voy a ser bien directo. Y me venía mucho a la cabeza el pasaje de Juan 14, 21. Las palabras de Jesús, ¿no? ¿Qué dice Jesús en ese versículo? Dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Por qué necesito ser lleno? Y Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Porque Jesús no está diciendo el que canta más fuerte, el que sabe más la Biblia, es el que me ama, sino el que guarda mis mandamientos. ¿Quién? ¿Quién puede guardar sus mandamientos? ¿Quién puede poner la otra mejilla? ¿Quién puede perdonar a su enemigo? ¿Quién puede ser verdaderamente humilde? Porque guardar los mandamientos, creo que ya lo estás pillando, ¿no? Guardar los mandamientos no es difícil, es imposible. Es imposible. A no ser que no sea yo en mí, sino Cristo en mí. A no ser que haya alguien plenamente en mí y me lleve a cumplir lo que yo no estoy capacitado para hacer. Y obviamente estamos en un proceso. No es cuestión de decir, si no ama y no cumple, obviamente sabemos que no podemos, pero creo que se entiende bien, ¿no? Lo que Jesús nos invita a hacer en ese sentido. Pero lo interesante de ese proceso, si lo relacionamos con la llenura, es que justamente la llenura nos pasa o nos invita a vivir justamente que esos procesos de llenura, es decir, no sé si lo has pensado una vez, pero la santificación, si te paras a pensar qué es la santificación relacionado con la llenura, es que esa llenura fluya en nosotros, habite en nosotros, se experimente en nosotros de una manera más constante y seguida. Esa es la santificación, que podamos vivir más como veíamos antes, como el modelo de Jesús. Que podamos vivir más como el modelo de Jesús, ¿no? Así que para el creyente la llenura del Espíritu no es algo opcional, sino esencial. No es algo que te puedas plantear, decir, bueno, esto lo dejo para más adelante, repuesto más adelante. No, porque para el creyente la llenura es esencial. Y sí, Isa ha leído un pasaje que lo vamos a ver muy rápidamente, ¿vale? En Efesios 5, 18, 21, porque no podríamos hablar sobre la llenura sin ir quizás al pasaje por excelencia donde Pablo dice, sed lleno.
Ahí está el imperativo, ahí está el mandato. Ahí está lo que necesitamos como creyentes, ser llenos, ¿no? Así que ahí Pablo describe algunas evidencias o consecuencias de lo que se evidencia en una vida donde el Espíritu Santo está. Y es interesante porque empieza haciendo, no sé si lo recordáis, él habla sobre el versículo de que, oye, no embriaguéis con vino, en otras palabras, no viváis bajo los efectos de, podríamos decir de cualquier cosa, ¿no? Sino ser llenos del Espíritu. Creo que todos en nuestra vida, algunos ha visto hasta en primera persona, ¿no? Has visto como un borracho camina por la calle. Intenta ahí no bajarse de la acera y que lo pille un coche, pero no puede. Porque el borracho está incapacitado para salvarse. Cuando Pablo dice ser llenos del Espíritu, no está diciendo, oye, no estés gobernado por esta influencia y ahora tienes que perder tu vida, sino que ser llenos del Espíritu Santo, si te paras a pensar, uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿qué es? Dominio propio. Porque ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con perder el control de tu vida, de tu mente, de tu boca. Al contrario, ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con lo que Pablo sigue diciendo en esos versículos anteriores, ¿no? Y él habla, o una evidencia de que eres lleno del Espíritu Santo, tiene que ver con la comunión. Porque ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Y donde hay amor, hay comunión, ¿no? Dice que hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantando. Y no creo que Pablo tenga en mente aquí cuando dice esto, que esté diciendo que cuando entres o veas a un hermano, llegues ahí diciendo, no, pues bendito sea el Señor. Bueno, igual si te gusta bien, pero no es la idea, sino la idea de salmos, himnos, es que esté la palabra del Señor presente, ¿no? Que podamos experimentar momentos donde realmente somos reconfortados, nos gozamos, nos alegramos de saber quiénes somos en nuestro Señor, como su pueblo, ¿no? Como su iglesia. Y me acordaba de qué importante para esto son los grupos pequeños, ¿no? No sé si te has dado cuenta. Otra evidencia tiene que ver con la adoración. Dice que cantando y alabando, ¿no? Y escucha bien, porque si realmente cantas muy mal, más o menos como yo como bailo, ¿no? Es mejor que le hagas caso a la traducción de la Valera, ¿vale? Que dice que cantando y alabando en vuestros corazones. Pero si cantas bien, hazle caso a las Américas, que dice cantando con vuestros corazones, ¿no? Y así ya le puedes reventar el tímpano al de tu derecha. Nada, es broma. La idea de la alabanza, de expresar, es expresar realmente, es alinear la boca con nuestro corazón, ¿no? Es expresar lo que hay en nuestro interior hacia lo exterior. Y ojo, porque pensaba también muchas veces, hay algo que también ocurre cuando hay una llamita ahí flojita, ¿no? Y empezamos a expresar y de repente vemos que esa llamita deja de ser una llamita y hay un fuego, ¿no? Así que también esto es algo a tener en cuenta. Otra evidencia tiene que ver con el agradecimiento. El agradecimiento. Dice que dando gracias siempre. Dando gracias siempre. Hace unas semanas compartí sobre Daniel. ¿Os acordáis que el rey generó un edicto que lo iba a llevar a la muerte? Pues Daniel, el profeta Daniel, iba a ser muerto. Y dice que entró en su cuarto, se arrodilló y dio gracias al Señor. Pero en Lucas 29, 19, nos encontramos a la persona más llena del Espíritu,
a la persona más llena del Espíritu, a Jesús, justo antes de ser traicionado, crucificado. Y dice que tomó el pan. Y él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él sabía perfectamente cuando coge el pan lo que estaba representando. Y dice que dio gracias, ¿no? Muy fuerte. Ni siquiera podemos llegar a entender cómo se da gracia en ese momento, ¿no? Porque un rasgo del creyente donde hay llenura del Espíritu, es que da gracias siempre. Da gracias siempre. El último aspecto o evidencia que Pablo habla sobre la llenura en este pasaje es que habla sobre la sumisión. Dice que sometiéndonos unos a otros. Sometiéndonos unos a otros. Y esta palabra a veces no me gusta, no sé si te gusta. Tengo que ver realmente qué significa, qué es lo que implica. Hay una pregunta típica que sería, ¿qué libro, no? ¿Qué libro te llevaría a un desierto? Y yo pensaba, ¿qué amigo me llevaría a un desierto? Y creo que escogería a alguien humilde. Alguien que no solamente habla de él, ¿no? ¿Por qué? Obvio, porque nos gusta estar con alguien humilde, ¿no? A todos, incluso a los orgullosos les gusta estar con alguien humilde porque potencia lo suyo, ¿no? Pero creo que nos gusta estar más con la gente humilde, que no siempre está hablando de uno, ¿no? De que es capaz de promover la unidad. Porque una marca de la llenura del Espíritu en nuestra vida, en el creyente, no es la afirmación al derecho de, tengo, sino que más bien es una inclinación a la humildad como una expresión de unidad, ¿no? Porque el versículo continúa diciendo, sometidos unos a otros en el temor a nuestro Señor, ¿no? En el temor de Cristo. Y creo que ahí está la clave. Porque cuando uno vive sometido en ese temor a Cristo, uno sabe exactamente quién es. Él sabe perfectamente quién es y quién es su Dios. Y por lo tanto puede relacionarse, no exigiéndole a los otros, sino viviendo una vida de entrega, de unidad, promoviendo justamente el buscar el bien los unos con los otros de manera mutua. Y claro, esto no implica el abuso. Pablo no tiene en mente que alguien reciba abuso en este contexto. Al revés, lo que promueve, lo que busca, es que se dé esa relación de entrega el uno con el otro, buscando la unidad, ¿no? Y para acabar, si me dejáis 2 minutos, Pablo sigue hablando sobre la llenura del Espíritu, justamente, no solamente en la comunidad, sino que va a seguir hablando de la sumisión en el contexto del matrimonio, en el contexto de la familia, padres con hijos, y en el contexto también del trabajo, jefes con empleados. Así que fijaros realmente la importancia de la sumisión como evidencia característica de esa llenura, ¿no? ¿Por qué puedes vivir así, no? Y pensaba en Gálatas 2:22. Porque ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Por eso puedo vivir ese tipo de relación. Volviendo a mi ilustración o historia inicial, que era verídica, que me quedé tirado en la cartera, no sé cómo tiene la luz de la reserva. Si está apagada, está encendida, si está muy roja. Igual puede ser que incluso te hayas engañado pensando que la llenura del Espíritu se consigue viniendo aquí todos los domingos o teniendo muchos años en la iglesia, ¿no? Están engañados. La llenura del Espíritu no se consigue por venir muchos años acá o por estar en contexto. Eso serán cosas que ayudan o a que te expongas a... Pero la llenura del Espíritu no tiene que ver con cuántos años llega, cuántos domingos está entrando por la puerta. Tiene que ver más con una vida rendida. Con una vida rendida.
tiene que ver más con apreciar la persona de Cristo. Y entender y experimentar que la persona más llena del Espíritu, decidió experimentar las consecuencias de la persona más vacía. Por ti en la cruz, ¿no? Preparando el mensaje esta mañana, pensaba mucho en esto, ¿no? Porque Dios no simplemente se conformó con esa unión legal. Era suficiente, le hubiese ahorrado un montón de problemas, ¿no? En cambio, nos da el regalo de poder experimentar otro tipo de unión, no simplemente la legal, sino la vital, la espiritual, ¿no? Si Dios hubiera estado ahí en el registro civil, cuando fui yo a recoger eso y me dijo eso, le hubiesen preguntado, ¿no? ¿Estás seguro que quieres unirte a esta persona? Y el del registro civil le diría que sepas que a partir de ahora todo lo tuyo es suyo. Pero a diferencia de lo que me dijo a mí, a él le diría, y todo lo suyo es tuyo. A lo cual Dios diría, ¿y qué es lo que tiene? ¿Y qué es lo que tiene? Problemas, ¿no? Muchos problemas. Y él diría, acepto. Por eso quizá para esta semana, o para que pienses en esta tarde y durante estos días, ¿qué áreas de tu vida no has rendido a aquel que lo entregó todo por ti? Y piensa en esto, ¿no? Cristo no se reservó nada para que nosotros podamos rendirle todo, ¿no? A él. Así que, Señor, te damos gracias por darnos el regalo de poder experimentarte, no solamente decir que somos tuyos, que estamos unidos a ti, sino gracias por darnos el regalo de poder experimentar tu llenura, tu presencia en nuestras vidas y nuestro deseo es que como iglesia podamos experimentar esto de manera más frecuente, de manera más continua. Ayúdanos a experimentar lo que vemos a través de la palabra en Jesús, ese modelo, Señor. Queremos esa constancia porque ahí es donde realmente está la vida, Señor. Así que gracias por ello. No somos nosotros, sino tú eres nosotros, Señor. Así que eso es lo que deseamos. No yo, sino tú, Padre, en cada uno de nosotros, Padre. Amén.